Yo siempre escribí sin pudor, casi siempre escribí sin pudor. De hecho, lo que más me atrae de escribir es escribir sin pudor. Y había escrito Malherbe y Miss Marte, dos novelas, pero no había abordado, no había tratado el amor. Y de repente me di cuenta de que es mucho más impactante, eh, mucho más chocante, y a la gente le da muchísima más vergüenza que alguien escriba de amor, que escriba de pornografía, de crímenes, de serial killers, de destripar cuerpos. Esas cosas las van llevando. Pero de repente que un tipo o una tipa se ponga a hablar del amor, del desamor, a la gente la violenta un montón. Lo he descubierto mientras iba haciendo las pruebas del libro. La gente se sentía como agredida. Era como, qué pudor me está dando leer esto. Y yo les decía, es ficción. Hay emociones que son ciertas porque a todo el mundo nos hemos enamorado y casi todo el mundo nos hemos desenamorado. No pasa nada. Pero de repente se ha considerado natural leer historias truculentas, sobre todo grandes historias de asesinatos, grandes historias de negras y tal, ¿no? Pero algo que no vemos constantemente día a día. Lo vemos en los periódicos de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Y sin embargo, vi en mi entorno a mucha gente respondiendo muy incómoda y muy inquieta porque se hablase de amor con tanta sinceridad, se hablase de amor con el cuerpo a tierra, y a mí me hizo una gracia de la hostia. Y dije, voy a escribir yo tenía una historia de fantasmas. La historia de fantasmas generalmente te deriva siempre a una historia de amor. Y de repente lo tuve clarísimo cuando vi la incomodidad de la gente. A todo esto porque cuando hablas de amor, de repente la gente piensa que estás hablando de ti. Cuando yo cuento la historia de un tipo que ha matado a su compañero de clase en el colegio y lo encierran, bueno, la gente no eres tú. Pero cuando cuentas la historia de un tipo que se ha enamorado y que está 22 años con una persona y se ha desenamorado, este eres tú. No soy ni el otro ni este. Si fuese yo, escribiría una crónica en el periódico. Yo trabajo en El País, yo escribo reportajes. ¿Cómo voy a desperdiciar una historia así ficcionándola? Y esa incomodidad y esa inquietud que vi en gente de mi entorno, a la que le agradó la novela, le gustó mucho y salieron como de un viaje muy alucinado, diciendo, joder, qué hostia has metido y tal y cual, pero qué vergüenza de leer estas cosas. Dije, esto es de lo que tengo que escribir. Si hubiera escrito una novela pornográfica, una novela erótica, una novela en fin, de un tipo que destripa prostitutas, no les hubiera causado tanto pudor. Realmente siempre estoy descubriendo de lo que escribo mientras voy escribiendo. No soy un tipo con grandes ideas a priorísticas, ni tampoco tengo un gran talento para adivinar de lo que voy a escribir hasta el momento en que lo estoy escribiendo. O sea, soy un tipo bastante inmediato trabajando, bastante inmediato escribiendo. Cultura periodística pura y dura. O sea, hay que hacer esta crónica en media hora, escribe el primer párrafo y luego vamos a ver por dónde tiras. Y me viene de ahí, no es que yo tenga un don ni hostia, simplemente llevo 25 años trabajando en el periodismo y sé más o menos escribir con prisa y sé más o menos cuál es el mecanismo que se activa para tener ocurrencias o ideas cuando no tienes tiempo. Escribir una historia de fantasmas significa escribir una historia de gente que regresa de la muerte. Escribir una historia de amor significa básicamente una historia de gente que se encuentra en el desamor y tiene que volver no al amor sino a la vida de otra manera, sin estar enamorada y sin que nadie esté enamorado de ella. Por lo tanto, en cierto modo, también tiene algo de fantasma. Y esos dos paralelismos fueron los que más me animaron para escribir y ensamblar las piezas de la novela. Hubo una columna que publiqué en El País que se titula Cosas cayendo. Yo soy la persona más escéptica del mundo, pero escéptica al punto de que me venga cualquier científico a contarme algo y quiero demuéstramelo. Y el tío dice, tengo todos estos títulos, yo quiero que me vea, quiero ver la prueba. O sea, este tipo de escepticismo. Un día estaba en mi casa viendo un partido de fútbol y se cayó el edificio entero. O sea, el ruido que hubo fue increíble, impresionante, algo que te congela la sangre. Y me quedé paralizado en cama pensando, se está cayendo los pisos anteriores, los pisos de arriba se van a venir. Y de repente se paró y volvió, pero un ruido estruendoso, no sé cómo explicártelo, como si se hubiese caído el edificio este de enfrente. O sea, y entonces me levanté pálido, diciendo, ¿qué cojones ha pasado? Vi la puerta de mi estudio cerrada, nunca la había visto cerrada, siempre estoy dentro yo cuando la cierro, y cuando la abrí estaba todo intacto. Es una chorrada, ¿eh? Pero bueno, lo conté porque me pareció llamativo. Y estaba todo intacto, igual fue un pavo dándole al play con el audio del terremoto de México 86, ¿sabes? No tengo ni idea.
pero hubo un ruido impresionante. Y estaba todo intacto, pensé que se había caído la librería, pensé que se había caído el techo, pensé que se había caído el ordenador, y un cuadrito que estaba apoyado en la pared aquí, pues apareció allá, a la puerta boca abajo, estaba roto y tal. Y pensé, qué bonito. Dije, no tengo ninguna explicación racional para esto, para empezar, no la tengo, no tengo ni idea. No hay corriente, no hay nada, había un patio interior muy estrecho, no, es imposible que este cuadrito haya ido para aquí, es imposible. Salvo, como cuento la novela, que dentro de 100 años nos den una respuesta que tenga que ver con las energías, que tenga que ver con la física, que tenga que ver con el espacio-tiempo, probablemente. Pero bueno, puede, yo qué sé, no lo sé. No le di muchas vueltas, pero me excitó, o sea, me entusiasmó que hubiese ocurrido esto. Al contrario que mucha gente, yo no tengo miedo. Es como, caray, tío, darle una variable más a la vida, ¿no? Que de repente pueda existir la posibilidad de que pasen cosas de este tipo, cosas que sean demostradas con la ciencia tiempo después, o cosas que no puedan ser demostradas nunca y que sin embargo existan, ¿no? Y la novela parte de esa idea, parte de que ocurriría de un ser absolutamente racional, normal, tipo tranquilo, ve un fantasma. Tú ves un crimen, tú ves una infidelidad, tú ves cosas espantosas, tú puedes ver cualquier cosa, pero no puedes ver un fantasma. ¿Y si lo ves, qué? ¿Qué cojones pasa? Pero eso es una novela, no es un reportaje, porque nadie ha visto un fantasma. Pero si lo ves, ¿qué? ¿A quién se lo cuentas? ¿Qué haces con él? ¿Le das vueltas? ¿Duermes tranquilo? ¿Esperas que aparezca otra vez? ¿Esperas? Haces como el narrador de la historia que dice, lo doy por no visto, esto no existió, esto no ha pasado nunca, pero vuelve. Esas cosas, bueno, me entusiasman la idea de jugar con todo eso, ¿no? Y me parece muy llamativo. Y parte de eso, parte de esa idea. Todo el mundo tiene claro a quién le puede contar que ha matado a alguien. Espero que no tenga tan claro que va a matar a alguien. Pero nadie tiene ni puta idea de a quién le puede contar que ha visto un muerto. Sí, yo creo que puede haber tanta verdad en una historia del siglo XV que retrate los celos, o que retrate el resentimiento y la venganza, como en una historia del siglo XXI que retrate el amor o el desamor. Simplemente tienes que haberlo sentido, tienes que conocer a alguien que lo haya sentido, tienes que haber leído mucho, tienes que haber visto muchas películas y más o menos sabes cómo se activa eso. Eh, Hay que creerse que lo que estás escribiendo lo has vivido. A veces lo has vivido, pero un buen escritor o un gran escritor yo creo que no necesita haberlo vivido para poder escribirlo como si lo hubiese vivido. Y a mí eso me parece un valor esencial. Yo seguramente no sea tan gran escritor, evidentemente. En esta novela hay muchísimas emociones que son mías y que se las he colocado a personajes que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Es decir, si Patrick Bateman, por volver al serial killer, pone la mano en un fuego, va a sentir lo mismo que siento yo. Yo puedo contar lo que sentí cuando metí la mano en el fuego. Eso no significa que yo sea Patrick Bateman, significa que Patrick Bateman ha sido contado con una emoción mía que yo he relatado y que he descrito. Y con esta novela pasa un poco parecido, ¿no? Pues, joder, todo el mundo, bueno, todo el mundo, yo que sé, todo el mundo. Yo, por lo menos, me he dejado y me han dejado, me he enamorado y me he desenamorado. Bueno, pues todo ese depósito de antecedentes, que son muchos, porque tengo ya una cierta edad, pues de repente, como no había escrito nunca de esto, pues cobran forma en una novela. En ese aspecto, que no quiero centralizar la novela en eso, porque me hace mucha gracia, esto no tiene nada que ver con vosotros, pero claro, estoy haciendo muchas entrevistas y me están haciendo preguntas de cuestionario de amor, ¿sabes? Como, ¿y tú crees que, yo qué sé? ¿Sabes? A mí me interesan muchísimo más los fantasmas, a mí me interesa muchísimo más saber qué hay después de la muerte, que yo ya sé, más o menos, que no hay nada, pero como no haya vuelto, me interesa saber lo que hay y me interesa mucho saber de las experiencias paranormales. Y lo único verdad que hay aquí, en esta novela, lo único verdad, lo más autobiográfico, entre comillas, es la historia de fantasmas, de la historia de las brujas, porque es gente que he entrevistado, es gente con la que he hablado, es gente de la que en cierto modo me he empapado y me lo he pasado de puta madre. Y esas experiencias pues las voy contando, las voy reflejando en la novela, algunas distorsionadas para evitar problemas y otras puestas tal cual me fueron contadas a mí. Creo que era Stephen King el que decía que las ficciones existían a partir del y si ahora mismo entrase aquí un alien o si ahora mismo se derrumbase el edificio encima de nosotros. Y esta novela está hecha de muchos y si yo no hubiera conseguido escribir, si yo no hubiera llegado a escribir, si yo no hubiera llegado a publicar, si yo no hubiera ganado dinero escribiendo y tuviese que trabajar de otra cosa, y si yo hubiese nacido en una familia rica,
en una familia con posibles, una familia que me permitiese llegar a Madrid con un sueldo en Nescafé y que me dejasen aquí unos años para ver si yo conseguía invertir algo, alguna tontería. Parte de esa posibilidad, y parte también de la posibilidad de esa nostalgia que tú dices. Yo creo en la nostalgia de las personas, yo no creo en la nostalgia de los tiempos. Yo no creo que en los años 2000, en los años 90 estuviésemos mejor que ahora. Sí, habrá personas que sí, evidentemente. A nivel global ni de puta coña. Ni en los 80 ni en los 70, ya no te cuento, ni en la dictadura. Pero a nivel de personas hay gente que, por supuesto, se siente legitimada para decir: yo me era más feliz en estos años. Yo personalmente. Habla por ti mismo, habla por tu situación individual. A lo mejor luego te arruinaste, a lo mejor luego pues tuviste un hijo que hizo no sé qué, o a lo mejor pues te abandonaron y tuviste una vida errática y entraste en el alcohol y perdiste todo con el juego. Tú mismo puedes decir: oye, yo echo de menos la época en la que no me pasaban estas cosas. Pero es muy temerario decir: yo echo de menos los años 60, porque ahí sí que éramos felices. ¿Eras feliz tú? Habría gente que no era tan feliz. Las circunstancias no eran las mismas que ahora. Yo soy como casi todo el mundo, joder, yo creo en el progreso. Sí, habrá baches generacionales, ¿sabes? Por supuesto. Y de repente estalla una guerra, pues ahí diríamos: joder, pues estábamos mejor 20 años antes de la guerra. Pero en general, la gente cada vez inventa más cosas, avanza mucho más contra las enfermedades, la tecnología. Somos una sociedad cada vez más potente, mejor. O sea, tú pones a un pavo ahora nacido, o sea, un tío, a mi abuelo, lo presentas aquí ahora mismo y alucina, ¿no? A cualquier persona que no haya conocido Internet alucina en estos momentos, diciendo: ¿qué coño es esto y qué están haciendo esta gente? Es un ejemplo. Ha habido una pandemia y de repente que al año tengamos una vacuna, tío. Tú imagínate que la peste negra y todas estas movidas que se llevaron por delante a millones de personas, que hubiese tantos avances, que va, tío, todo va mucho mejor. Otra cosa es que cada cual es... A mí me gustaba mucho una respuesta que me dio José Luis García cuando hablaba de: es que en mis tiempos, y él decía: tus tiempos son estos y no estás muerto. O sea, si tú estás vivo, tus tiempos son estos. O sea, otra cosa es que tú que quieras volver a tener 20 años. Todos queremos volver a tener 20 años. Todos queremos volver a correr, volver a jugar al fútbol, volver a tener la misma energía, volver a tener los sueños que teníamos intactos ahora, volver a poder salir 3 noches seguidas sin que te pasase nada, volver a tener sexo durante horas y toda la felicidad. Todos queremos volver a tener 20 años, decía García. Con los que tenemos 45 todavía no. Dentro de poco querremos tenerlos. Pero yo entiendo que eso. Entonces tú puedes pensar que en tu época de los 20 años, pues era todo mejor. No era todo mejor para los demás. Cuando tú tienes 20 años, otros tenían 60 y otros tenían 10. Pero la nostalgia de las personas, sí. Yo tengo mucha nostalgia de estar con mi abuelo, que no está, que está muerto. Yo tengo mucha nostalgia de estar con David Gistao, que se murió. Fliparía con las cosas que han pasado en España y cómo las pudo cantar él. Yo tengo mucha nostalgia de gente que no está, o de gente que he perdido, de gente de la que me he alejado, o de gente que ya no veo tanto. Tengo nostalgia de la gente, tengo nostalgia de los veranos de mi adolescencia, de los veranos de mi juventud en San Senso, de los que hablo en Miss Marte. De eso tengo nostalgia. ¿Te vuelves para atrás? No. Vamos a ver para atrás. Volvería para atrás para rescatar a gente que ya no está, pero yo mismo no. Ya pasó, todo tiene un tiempo. Recomiendo libros que he leído recientemente porque he leído Chalaparta, que es de Agustín Peri, que él ha publicado Pepitas de Calabaza, que es mi primera editorial, y bueno, mi editorial también he publicado con ellos el año pasado, y es un libro súper duro, súper seco, con un ritmo muy rápido, policial, de una trama en el País Vasco, y el tipo escribe, es el segundo que escribe con ellos, escribió ya antes Moscas, y es muy valiente, muy directo, y si quieres entretenerte, o sea, es el libro ideal. Luego he leído un libro que me ha impactado un montón, lo he leído este verano. De repente sentí la necesidad de tener que leerlo porque empecé a leer reseñas de ese libro, y resulta que yo a ella ya la conocía porque la leía a través de redes sociales y me habían hablado de ella y me parecía que tenía... Hay gente que en muy poco espacio, por ejemplo Twitter, resuelve asuntos con muchísimo talento, ¿no?, de escritura. Es Alana Portero, y escribió La mala costumbre. Y, joder, primero, ella cuenta una historia, ella cuenta una historia que te vuela la cabeza. Pero me alucinó, la historia es una historia verdadera, o sea, una historia de verdad, más allá de que le haya ocurrido, no es una historia en la que ella, sobre todo, transmite verdad y te la estás leyendo y piensas: joder, piensas lo mejor que le puede pasar a un libro, que es como, si no le ha pasado a ella, le ha pasado a muchísima gente, ¿no?
O sea, si esto no lo está escribiendo ella por sí misma, lo está escribiendo por otra mucha gente. Luego he descubierto que lo ha escrito por mucha otra gente, porque cuenta cosas que están ocurriendo ahora mismo al cruzar la puerta. Pero además tiene un estilo de la hostia. O sea, a mí me gusta mucho todavía el cómo. Le doy mucha importancia al cómo. Y a veces considero que el cómo, si alguien tiene el talento suficiente, forma parte del qué. Y escribe muy bien. Y a mí me parece eso un valor extraordinario. Tendemos a agruparnos, tendemos a uniformarnos, tendemos a mimetizarnos, vamos a imitar a este, vamos a imitar a aquella, vamos a imitar... Y de repente aparece una voz que te rompe las costillas a patadas y te quedas deslumbrado. Me gustó mucho. Eso me pasó hace tiempo, también en el segundo libro, con Juarma, que ha escrito ahora Punky, con Blackie. Y de repente es algo original, es algo que te descoloca primero. A mí me gusta mucho cuando algo provoca inquietud, cuando algo provoca incluso desagrado. Y dices, ¿esto qué es? Y de repente te metes dentro de la historia y encuentras el sentido a lo que está, a cómo lo está contando. No se puede contar de otra forma de cómo lo está contando él. Y yo lo entrevisté hace unos meses y quería conocerlo y pensaba, joder, no tienes ni puñetera idea de la cantidad de gente que te va a imitar dentro de poco. En este país hace mucho que no sale gente que sea imitable, porque hay gente con muchísimo talento, pero gente que puedes reconocer en otros autores, en otras autoras. Y de repente alguien que digas, wow, esto no me suena a nada, es que es súper complicado, yo lo entiendo, son muchos cientos de años escribiendo todo el mundo muchas historias, pero seguramente se parezcan a algo en alguna parte a Lana y Juarma, pero me parecieron muy originales, me parecieron dos novelas muy interesantes. A mí me gusta mucho releer aleatoriamente y sin saber a veces ni el título del libro a Javier Marías, de verdad, esto lo digo, bueno, ya más allá de la historia, empaparme de esa hipnosis de él. Yo vuelvo muchísimo a los relatos de Scott Fitzgerald, hacia los relatos de Hemingway, muchísimo, me gustan mucho. Y esto es que no sé, como, a mí me gustan mucho los ensayos de Montaigne, por ejemplo, ¿sabes? Pero yo creo que no los he leído nunca enteros. Es un gran libro que tengo ahí, lo abro, releo muchas cosas, me gusta mucho Montanelli, me gusta mucho Carrer, no sé, me gusta mucho, joder, tengo los libros de Elvira Lindo, por ejemplo, estoy ahora con el último de ella. Me hace mucha gracia porque no soy un gran lector, no me siento y digo, voy a leer 2 horas. Leo esperando, y tengo La boca del lobo, creo que se llama el último, lo tengo en el iPad y yo creo que en cada vuelo, en cada viaje voy leyendo y a veces me encuentro leyendo lo mismo que ya había leído antes, pero a mí me gusta mucho empaparme de las voces de los autores. Me interesan las historias, por supuesto, pero me gusta muchísimo empaparme de las voces de los autores. Y Elvira además tiene un montón de recursos. Y yo admiro muchísimo a las personas que pueden cambiar de voz de un lado para otro, que te marean y que siguen conservando la autenticidad de lo que son ellas, ¿no? Y a mí eso me parece una pasada, una virtud que te cagas. Y estoy con que esto, bueno, sí, pues esto es una manía mía. Es que el otro día leí un meme de que no sé a qué vino el origen, a veces pierdes el origen de los memes. Hablaban de que alguien, que ahora los hombres pensamos en el Imperio Romano todo el rato. Pues bueno, yo estoy pensando constantemente, de verdad, porque tengo a Mary Bird con SPQR y además la tengo en el móvil, ¿no? Ya no es que lleve el iPad, es que yo tengo el móvil, entonces yo estoy aquí esperando a que empiecen las entrevistas, falta media hora, cojo el móvil y me leo 5 páginas de SPQR y me tenía trastornado. Bueno, ella me parece, ya había leído cosas de ella, pero me gusta muchísimo. O sea, yo soy el tío que está pensando por todos vosotros en el Imperio Romano.